les manda saludos. Falleció una tía suya, que era muy cercana, y entonces por eso no pudo estar, y bueno, hoy está en el velorio. Yo me regresé y al rato me tengo que ir también al velorio. Bueno, un poco tener la guía nos cambia algunas cosas que habíamos platicado, porque no es lo mismo, aunque los procesos son similares, hacer una revista que hacer un libro. Pues bueno, ahorita vi que ya eligieron los equipos, que aquí los escribí. No sé si alcanzan a ver este pizarrón, nunca lo había usado, entonces no sé si lo ven. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Sí. Bueno, ahorita también quisiera que platicáramos, bueno, hay varias cosas. Primero, de la guía que les entregaron. Ya pudieron ahorita rápidamente verla. Lo que nos interesa es lo del proyecto editorial. A ver, déjenme, ¿cómo me salgo de aquí? Yo muy contenta de usar este pizarrón y ahora ya no sé salir de él. Pero a ver, a ver. Y... ay, no sé cómo salir, espérenme. A ver, si así aparecen, salgo de aquí. No, no. Oye, ¿alguien sabe cómo salgo de aquí? Bueno, ahora sí, volvemos. Bueno, no sé si pudieron ver la guía. ¿Sí me están oyendo? Porque yo veo aquí un cuadrito de Guillermo Bruna. Sí, sí, sí. Ok. No sé si pudieron ver la guía ahorita y lo que implica editar a escritoras mujeres y con estos públicos que se están proponiendo. Entonces, no sé si alguien quiera aquí compartirla. Ya ni me atrevo yo a hacer nada, porque ya veo cuadritos que no son, ni cosas que hice que quién sabe cómo. Entonces, no sé si alguien quiera compartirla, nada más para que veamos la parte del proyecto editorial. Si quieres, yo lo comparto. Sí, por favor, Sonia. Gracias. Déjame nada más. Primero la abro y ahorita veo Sí. el proyecto. Sí, es abajo, es como, ahí empieza, ahí un poquito arriba, arriba. ¿Acá? Sí, ahí, producto que debe entregarse. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, no sé si pudieron ya leer, es una edición impresa y electrónica de una revista sobre escritoras latinoamericanas, sobre o de escritoras latinoamericanas. Bueno, ahí les pusieron a bordo en textos de escritoras latinoamericanas. Y vamos a tener público infantil, que ahorita ya seleccionaron, estudiantes de bachillerato, maestras de escuelas primarias de gobierno, población recluida en cárceles, profesores de literatura en licenciatura, estudiantes de posgrado del área de humanidades y ciencias sociales. Entonces, eso implica enfoques distintos, bueno, como lo podrán imaginar, enfoques distintos para la revista, pero lo primero que quisiera que discutiéramos es qué significa editar cosas sobre escritoras, o sea, sobre mujeres escritoras de Latinoamérica para estos públicos. Entonces, no sé qué se les ocurre, qué implica. Yo creo que en primer lugar visibilizarlas, ¿no? Ajá, sí, visibilizar. ¿Qué más? Compartir críticas sobre su obra o extractos, reseñas, imágenes que tengan que ver con su obra. No sé, Conocer, maestra, Sí, conocer un poco más acerca de algunas a través de entrevistas, ¿puede ser? Sí, o sea, ustedes van a decidir la manera en la que abordan estos contenidos, ¿no? Que pueden ser entrevistas, puede ser una revista completamente literaria y entonces monográfica o no monográfica,
Eso es lo que también quiero que platiquemos, o sea, qué tipos de revistas. O sea, aquí estamos hablando de públicos lectores. A lo mejor los públicos lectores nos pueden llevar al tipo de revista, pero no necesariamente, porque podemos hacer una de profesores de literatura en licenciatura, que sea una revista académica, o puede ser una revista de difusión, de divulgación. Entonces, bueno, creo que la infantil sí es la más cerrada respecto del público. Pero creo que lo primero que tenemos que pensar es que abordar escritoras, nada más mujeres, conlleva de alguna manera un asunto político o sea, la visibilización. Sí, Raúl, dime. Yo solo tengo una duda. En el abordaje de escritoras latinoamericanas, me imagino que lo iremos viendo a lo largo del trimestre, ¿no? En particular, por ejemplo, me imagino que quedará a consideración del equipo si es presentes o históricas o no, porque si nada más dice escritoras latinoamericanas, ni siquiera son contemporáneas o no sé, me imagino que lo iremos desarrollando, ¿no? Es mi Sí, duda. cada quien, bueno, no cada quien, cada equipo lo va a desarrollar como quiera. Va a ser la elección, o sea que es parte de generar un concepto editorial o una línea editorial para la revista. Pero creo que antes de llegar a ese punto tenemos que pensar en qué tipo de revistas y lo primero, ¿por qué vamos a abordar este tema? O sea, creo que tienen que partir de un convencimiento de por qué es importante abordar este tema. Y a lo mejor pensar de qué manera es importante hacerlo para cada público, ¿no? O sea, ¿qué queremos decirle a un público infantil sobre las escritoras mujeres? Queremos que lean, se acerquen a su obra, queremos que sepan que no han sido visibilizadas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos? O sea, bueno, en todos los casos, con los estudiantes de bachillerato, a lo mejor con los profesores de licenciatura, no lo sé, ahorita se me ocurre eso, hay que sensibilizarlos sobre la importancia de incluir mujeres en sus cursos, ¿no? Entonces, hay una serie de subtemas, por decirlo de alguna manera, que derivan de la idea de que tenemos que mostrar el trabajo de las escritoras mujeres. Pero bueno, más que yo decírselos aquí, me interesa que hagamos una discusión de qué implica esto, qué implica visibilizar. O sea, implica visibilizar, o sea, visibilizamos, pero ¿para qué lo hacemos? ¿No? ¿Para qué estamos pensando en visibilizar? ¿Por qué latinoamericanas y no de todo el mundo? ¿Cómo queremos llegarle a este tema? Y luego pensar en el universo de todas las revistas, de las múltiples de hacer formas de hacer revistas, ¿qué queremos hacer? O sea, bueno, es lo que les quería hacer pensar. Hay revistas académicas de divulgación que tienen además un sentido social o cultural muy claro o un sentido económico. Entonces creo que eso lo tienen que decidir en su equipo, ¿no? En el seno de su equipo, pero un poquito para que vayan pensando qué son las cuestiones que tienen que decidir. O sea, tienen que pensar de inicio que esto tiene un plan, el otro día hablábamos de un valor simbólico, un valor económico. Entonces, de inicio, cuando uno plantea un proyecto editorial, tiene que pensar en muchas cosas. O sea, el tema ya se lo dimos y no les quedó de otra más que de hacerlo, ¿no? Fue un poco por el tiempo que tienen para hacerlo. Y bueno, ahí no sé si les pasaron, pero les voy a compartir o se las compartirá porque a nosotros nos lo pasó Tapia. Hay una base de datos de textos de mujeres del siglo XIX, pero bueno, ustedes pueden elegir a las mujeres que deseen dependiendo de sus públicos, ¿no? Y bueno, eso les implicará también hacer una investigación. Ahorita, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Quiénes son las escritoras mujeres que conocen? ¿Qué colecciones, a lo mejor de libros o de revistas, ya existen sobre escritoras mujeres? ¿Qué saben al respecto? Maestra. Maestra, bueno, yo antes de entrar a la maestría en el 2021, el año pasado, estuve tomando muchos talleres de escritura dirigidos solamente a mujeres. Y eran, me acuerdo que, bueno, todavía tengo el contacto en el Face,
porque perdí mi celular, pero era un taller que se llama Habitaciones y lo organizaba una muchacha del estado de Sinaloa, pero ella invitaba a varias escritoras mexicanas, argentinas, me parece que también había una española por ahí, pero eran escritoras las que nos daban conferencias. Y por ejemplo, pues también está el proyecto de Ave Barrera, el Invictas, ¿o cómo se llama? Vindictas, Vindictas, que es de Socorro Venegas, de la UNAM. Ajá, sí, entonces, pues bueno, no sé, pues sería cuestión de platicarlo con mi equipo, porque también está dirigido, bueno, nos tocó el público lector a maestras de primaria de gobierno, pero también en el equipo en el que estoy están los compañeros hondureños, Wendy y Néstor, y está Cristian, que es colombiano. Entonces sí tenemos que ponernos de acuerdo porque, pues para ver que, porque también a mí me queda la duda, tiene que ser de, todas de, bueno, sí, todas de Latinoamérica, pero pero así, ahí sí como que no estoy muy clara. O sea, de cualquier nacionalidad, ¿no? No, tienen que ser escritoras de Latinoamérica, sí, argentinas, colombianas, mexicanas, de donde quieran, mientras sea América Latina. América Latina. Ah, bueno, pero puede ser, por ejemplo, México, Colombia y Honduras. Sí, sí, o sea, ustedes van a seleccionar, piensen un poco, bueno, primero, qué escritoras existen, son importantes, por qué quieren divulgar a una escritora y no a otra, o sea, finalmente ese es el trabajo del editor, ¿no? Exacto. Sí. Como cuando en un libro se crea un catálogo y entonces se piensa en qué quiero darle a mi público lector, qué es lo que quiero. En el caso de la literatura se está pensando en que se publica lo que es importante para que lo conozcan otros y se va creando un canon. En el caso de la revista, ustedes tienen que pensar muy claramente en su público lector y pensar que, bueno, ahorita van a hacer un número de revista, pero su revista tendría que fundamentar cuál es su línea editorial y si tuvieran que hacer más números, ¿qué harían? ¿No? O sea, si yo digo, por ejemplo, infantil, por decir cualquiera de estos temas, entonces voy a buscar textos que sirvan para los niños, a lo mejor una muestra, ¿no? de cuento, poesía, y entonces puedo a lo mejor hacer una revista que sea Aparta México, número 1, número 2 Argentina, o vamos a poner un poema de México, uno de Argentina, uno de, no sé. O sea, tienen que ir dándole cuerpo a esta idea de cómo van a seleccionar. Las revistas, a diferencia de los libros, en el libro pues decides, tienes el manuscrito, lo piensas como un todo, aunque haya libros multiautorales que pueden funcionar en partes separadas y la edición haya llegado también a momentos de tener también a lo mejor el libro y una plataforma o cosas que se comuniquen transmediales. Pero en el caso de la revista, y sobre todo que además es un tipo de publicación que está cambiando mucho, creo que tienen que hacer una reflexión muy grande sobre qué quieren hacer con la revista y cómo va a funcionar esa revista para sostenerse. O sea, es una cuestión totalmente ahorita hipotética, pero tienen que plantearla. O sea, no sé si ustedes, ahorita vamos a ver algunas revistas, propongo que todos nuestros temas que teníamos de exposición los enfoquemos en revistas. No sé si ya eligieron temas también de exposición por equipos, ¿no? ¿De cuáles, maestra? De los que yo les di la vez pasada. ¿Se acuerdan en el programa que les mandé? ¿De las 3 lecturas? ¿Te refieres? No, las 3 lecturas de todas maneras las vamos a ver, pero que son más de gestión de libros, pero les mandé, ahorita les digo. Los temas, sí, ya. Los, ¿no? Sí, marca. ¿Dónde está? Ahorita es que ando un poco dispersa. No hemos elegido, me parece. No, creo que no hemos elegido, maestra. No. Bueno, ahorita los elegimos. Tenemos tiempo para hacerlo hoy. Ahorita los pongo aquí y los elegimos. Vamos nada más a terminar de hablar de esto. Entonces, bueno, tenemos que pensar justamente qué clase de revista queremos hacer, cómo se relaciona esa clase de revista con este público lector al que va a ir dirigida. Y bueno, al final va a tener que establecerse una congruencia también con todo lo demás que tiene la revista. Dónde se va a, cómo se va a
a difundir, cómo se va a distribuir, cómo se va a vender, cuál es su plan de negocios, perdón, es que estoy dispersa con todo lo que ha pasado, incluso si decidimos que nuestra revista va a ser gratuita y se los van a dar a todos los maestros de literatura y lo que sea, tenemos que tener en cuenta que la revista cuesta. Entonces, ¿cómo se va a producir con esos costos que tiene? Y bueno, los que decidan a lo mejor hacer una revista más comercial, pues también tendrán que pensar en la publicidad y otras cosas. Pero bueno, vamos a ver bueno, aquí está, ¿qué es lo que tenemos que hacer del proyecto? Ya tienen el tema, tienen el público lector, deben saber que las revistas tendrán un mínimo de 48 páginas y pueden incluir ahí publicidad, ¿no? Pueden tener, no sé, 4 o 5 anuncios, entonces, pues ustedes decidirán si los meten, si no los meten, cómo las van a hacer. Cada equipo tomará las decisiones que hagan pertinente el proyecto, la búsqueda y elección de contenido, su edición y el diseño. Claro que les pondremos algunas constantes. En mi caso, no sé, Leonel, cómo lo vaya a hacer el diseño. En mi caso, sí me importa mucho que sea muy congruente quién es el público lector con todo lo demás que estamos haciendo alrededor, ¿no? O sea, sí, Sonia. Yo tengo, perdón, a lo mejor ya lo ibas a mencionar y me estoy adelantando, pero respecto al asunto, por ejemplo, en nuestro caso la ilustración es muy importante, la fotografía, pero sobre todo la ilustración. Podemos elegir de cualquier lugar, aunque no tengamos nosotros posibilidades de tener los derechos. Siendo un trabajo escolar, pues hay problema. Yo creo que sí pueden elegir en este caso, o sea, creo que en otros casos hemos estado muy pendientes sobre los derechos, pero porque la gente ha producido los contenidos. En este caso, pues van a tener que utilizar, de todas maneras, tendrán que pensar si obtuvieran esos derechos, cómo lo harían, ¿no? Tendría que hacer un contrato con el ilustrador, en otros casos, en otros años, creo que ya alguien invitó, creo que Julián invitó a alguien para que les hablara de los proyectos anteriores. Ellos han conseguido un ilustrador. A veces ha sido del mismo equipo, alguien que ya ilustraba, o a veces han conseguido una persona que les ilustre su proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ustedes seleccionarán. Creo que con Armando van a tomar fotos, entonces a los que les sirva trabajar con fotos, lo harán con fotos. Eso sí, ustedes lo van a decidir completamente. Pero, sí. En el caso infantil, que es el que nosotros escogimos, pienso que a lo mejor algunas ilustraciones para la revista propiamente sí se pueden hacer, podemos ver eso, ¿no? Exprofeso, pero en muchos casos tiene que haber una relación entre el material y la ilustración, o sea, son libros ilustrados, quiero decir, entonces tendríamos que usar como esa misma ilustración. Es eso, en ese sentido. Sí, claro, o sea, esa es la cuestión en la que les digo yo que todo tiene que ser congruente, ¿no? Están hablando de un público lector infantil que ustedes tendrán que decidir la edad, porque las edades de los niños son muy determinantes en si leen o no leen, ¿no? Que bueno, si es literatura, pues tiene que ser un público lector que lea, pero además de eso, tiene que ver con la motricidad, con la clase social, con la educación, la cultura y otras cosas en las que tienen que ver toda la congruencia entre el contenido, entre el tipo de ilustración, entre cómo va a leer, ¿no? Todo el ritmo de lectura que va a tener la revista, si va a ir ligada a alguna plataforma o no, que ahorita vamos a llegar a eso, de cómo están funcionando ahora las revistas, que muchas, justamente como un plan de negocios, tienen su página web, su edición impresa y su edición electrónica. Entonces, bueno, son posibilidades que tienen que explorar, ¿no? O sea, como cuando hablábamos de libros, creo que hablábamos de, por lo menos para mí, un mundo más sencillo en el que el negocio
se basa un poco en vender un libro y un libro digital. En el caso de las revistas, como en el de los periódicos, eso ha cambiado mucho. Entonces quiero también que piensen cómo está, a lo mejor, ¿quién hace revistas de aquí? Maestra, Sí. yo trabajé muchos años como freelance en varias revistas, pero como reportera. No sé si eso sirve. Bueno, sirve como el conocimiento, claro. Guillermo, cuéntanos, ¿tú qué revista? Ahorita una científica, pero trabajé 3 años haciendo una revista para gobierno. Ok. Bueno, ahorita también traje algunas revistas que vamos a ver. Yo incluso acabo de sacar un número, bueno, ya es mi número viejo, de una revista sobre mujeres. Todo el número es sobre mujeres. Y les voy a dejar aquí el PDF también como un ejemplo para que lo vean. Es una revista que está en inglés, pero bueno, les puede servir un poco. Bueno, vamos a terminar primero en mi desorden mental que traigo hoy, de ver la guía, y luego vemos todas estas cosas ya. Pues van ustedes a buscar, elegir los contenidos, cómo la van a editar. Cómo la van a editar implica hacer este proyecto editorial que vamos a ver más adelante las preguntas, pero que yo siempre lo resumo en qué voy a editar, cómo lo voy a editar, para quién lo voy a editar y el cuándo, que es, bueno, en este caso de las revistas va a ser una publicación trimestral, mensual, semanal, no sé, ¿no? En las revistas la periodicidad importa y necesitan hacer también cronogramas. Hoy vamos a hablar sobre también que vayan haciendo su cronograma, cuántas clases tienen, cuándo tiene que estar la revista. Acuérdense que vamos a evaluar el proceso, todos los profesores vamos a ir evaluando el proceso, entonces tienen que irlo trabajando ya, ¿no? Entonces hoy vamos a trabajar un poco en esto, pero bueno, vamos a ver. Las características físicas y gráficas, que las irán trabajando con Leonel. Impresión, tamaño, bueno, el número de páginas ya saben que son mínimo 48, pueden ser más o pueden ser solo 48, ¿no? Tipo de papel, tintas, acabados, imágenes, periodicidad, tiraje, forma de distribución, promoción, costos, financiamiento, así como formas de evaluación de resultados ante su público lector. Que las revistas académicas tienen maneras de evaluarlo como muy medidas y cuantitativas, pero las revistas de difusión no. Yo incluso estuve queriendo trabajar en maneras de poder evaluar mi revista, cómo estaba funcionando. Entonces, más allá de las ventas, tienes que generar herramientas para evaluar cómo están funcionando los contenidos. Entonces, bueno, eso tendrán ustedes que pensar. Se producirá una revista por equipo, tanto en su versión impresa como la digital, y cada equipo va a entregar impreso en las oficinas de la UAM Xochimilco, de la maestría, 3 ejemplares idénticos de la revista al tamaño final, con todas sus páginas totalmente apegados a lo descrito en su proyecto editorial. El formato, tamaño y orientación se definirán con base en el mejor aprovechamiento del pliego de papel y del medio digital. Eso lo van a ver con Leonel. Digitalmente, o sea, esto es lo que van digitalmente, no se los voy a leer porque es lo que van a ver con Julián. Y después viene el reporte escrito del proyecto editorial, que es lo que van a ver conmigo, con Tapia. Bueno, a todos los maestros se los van a entregar, pero vamos a partir de él para hacer nuestros proyectos editoriales. Entonces, es un documento que describa los recursos gráficos y editoriales que entran en juego para conformar la pertinencia del proyecto, así como el proceso seguido y la justificación de la toma de decisiones del equipo. Aquí dice, el equipo registrará durante el trimestre su reflexión de cómo fue el proceso de edición, los recursos puestos en juego y la justificación de las decisiones. Lo que quienes evalúen tomarán en cuenta a nosotros en relación con los productos. Como en trimestres anteriores, no se trata de responder esta guía como una especie de cuestionario, sino de integrar aspectos pertinentes para la realización del proyecto. Bueno, viene la organización de los textos, legibilidad y estructura de la relación entre unidades lógicas. ¿Le subes tantito, por favor, Sonia? Le subo.
Corrección de estilo, o sea, a mí, por ejemplo, me van a entregar muestras de algún texto corregido, de estilo y de pruebas, ¿no? Elección tipográfica, ortotipografía y uso tipográfico. Vamos a ver que la corrección de estilo tiene que ver, bueno, primero con el tipo de texto. ¿Qué corregimos en literatura y qué corregimos en un texto de no ficción, un ensayo, en este caso, a lo mejor un artículo de difusión? Entonces, ¿cómo corregimos en congruencia con nuestro público meta? Y también, ¿cómo facilitamos tipográfica y ortotipográfica el contenido a ese público lector también? Y les voy a presentar aquí un ejemplo muy interesante de unos fanzines que estuve haciendo para migrantes y que uno piensa como editor, no, pues yo voy a hacer esto, y te das cuenta cuando lo trabajas con el público lector meta que tienes ideas muy equivocadas de la manera en la que ellos leen. Entonces, quiero que lo piensen muy bien y por eso les traje este ejemplo, para que vean que a veces estamos como muy lejanos a lo que está sucediendo de pronto con nuestros públicos lectores y necesitamos darnos ahí una empapadita de qué es lo que está sucediendo. Bueno, entonces está todo esto de caja tipográfica, elección tipográfica, ortotipografía y uso tipográfico, que lo verán con varios maestros, supongo, pero conmigo también. Un poquito más, Sonia, porfa. Formación, imágenes y su relación con el texto, tema gráfico. Bueno, todo esto es lo que tendrán que poner. No vamos a leerlo todo porque si no aquí nos vamos a quedar toda la clase. Pero ¿qué me importa mucho a mí? ¿No? Este público ya se los definimos. ¿Cuál es el público destinatario del producto? Pero ustedes tienen que definirlo, así como dice público infantil. Entonces, ¿qué tipo de público infantil están haciendo, ¿no? O sea, están queriendo alcanzar? ¿Quiénes son y cómo son esas personas? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo podemos llegar a ellas? O sea, pensar a lo mejor en un público amplio, pero sí hay diferencias entre los niños que viven en ciudades, los niños que viven en una sierra y que, ¿no?, tienen también una brecha digital de los que no la tienen. Entonces, bueno, tienen que pensar todas estas cosas, ¿no? ¿Dónde va a circular? Bueno, aquí, ¿cómo podemos llegar a ellas? ¿Cuál es la mejor forma de darles a conocer nuestro producto? ¿Cuáles son las motivaciones que les animarían? Por ejemplo, de revistas para niños, ¿qué tienen que pensar también? ¿Qué otras revistas para niños hay? Si hay de literatura, pues de literatura, pero si no, temas afines que puedan ver cómo están funcionando, ¿no? Para darse una idea de qué es lo que está sucediendo también. Si se acuerdan, dijimos que el editorial, o bueno, en este caso la revista, se comunica con el público lector, pero se comunica también con el medio cultural. Entonces está inserta en un contexto en el que están sucediendo cosas en el medio cultural y entonces tenemos que saber qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Si eligieron una revista para licenciatura, ¿qué otras similares hay? O a lo mejor no hay, ¿no? Pero ¿qué otras existen y cuál es el enfoque, cuál es el objetivo que se fijan? Ustedes tienen que pensar muy bien desde el inicio cuál es el objetivo que tienen. O sea, si yo voy a visibilizar a las escritoras mujeres, lo hago para que tomen en cuenta a lo mejor que se han publicado muy pocas y han tenido menos espacios en los medios culturales, ¿no? A lo mejor ese puede ser mi objetivo. Mi objetivo puede ser que las niñas sepan que pueden ser escritoras y que pueden tener temas, no sé, o sea, estoy inventando cosas así, que a lo mejor están muy jaladas de los pelos, pero ustedes tienen que pensar cuál es el objetivo a partir de ese tema, o sea, porque muchas veces los objetivos se plantean. Mi revista va a publicar a escritoras latinoamericanas para niños. El objetivo tiene que ir más allá de describir lo que van a hacer, eso es lo que van a hacer. El objetivo tiene que ser, ¿para qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Por qué? Entonces, el objetivo tiene que pensar eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí está. Cuestiones relativas al producto, cuál es el nombre, tienen que pensar en el título de su revista, cuál es su objetivo, para qué es, o sea, aquí por eso está el para qué y por qué. O sea, si yo quiero visibilizar, ¿para qué lo hago y por qué lo hago? ¿Qué características
al producto, bueno, es una revista, pero ustedes ya dirán, las caracterizaciones del producto siempre están relacionadas con el público lector. Están relacionadas porque el público lector, pues si vamos, o en este caso no hay, por ejemplo, una revista para gente de la tercera edad, pero si vas con gente de la tercera edad, tienes que pensar que la tipografía, el peso, todo el producto, todo lo que es un objeto, sea apropiado para la lectura de las personas de la tercera edad. ¿Qué pensaríamos, no? Debilidad visual, a lo mejor ciertos problemas de motricidad que pueden tener a ciertas edades, dónde la consiguen, o sea, una persona en la tercera edad no va a salir 18 cuadras a encontrarla, entonces le tiene que llegar de una manera fácil. Entonces, como ven, todo lo que se hace en un proyecto editorial está relacionado con ese público lector y está relacionado con lo que la misma revista también se ha propuesto como objetivo. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación comunicativa a la que nos enfrentamos? O sea, ¿cuál es el problema que estamos resolviendo al hacer esta publicación? Y en este caso se los planteamos, así que ustedes van a tener que reflexionar algo que ustedes no inventaron, ¿no? Entonces, y bueno, eso ocurre como editores, a veces nos dicen, quiero hacer una revista para niños, a ver, plantéame tú el proyecto, quiero hacer, y el cliente no tiene ni idea. Entonces, están funcionando un poco así. ¿Cómo pueden asegurar la oportunidad del proyecto y cómo justifican su pertinencia? Yo creo que eso, pues, es algo muy fácil ahorita, o sea, escritoras mujeres, ya lo dijo por ahí Sonia, estamos visibilizando, pero ¿qué sucede? O sea, incluso piensen cómo está funcionando el mercado. ¿Sí supieron de estos 3 escritores que ganaron un premio con un nombre de mujer? Sí. Pregúntense por qué se pusieron un nombre de mujer. O sea, estamos hablando del puro mercado en el que sabemos que se publican más hombres que mujeres. Hace poco, para una conferencia que tuve que dar sobre edición de mujeres, me encontré un artículo en El País que dice que se sigue publicando un porcentaje mayor de hombres, pero que las mujeres están vendiendo más. O sea, las cifras de venta de literatura de mujeres están recogiendo más dinero que las de hombres. Entonces hay un fenómeno también que ya aprovechó el mercado, todo esto, ¿no? Entonces, busquen un poquito de cómo está funcionando la literatura de mujeres en el mercado, en qué revistas. Hace ratito Ana dijo de estos cursos que hay de lectura de mujeres. Dense una vueltita en Instagram y van a encontrar muchos. O sea, están morras que leen morras, o sea, hay una cantidad de la habitación propia, que es esta idea que sacó Virginia Woolf, de que una mujer para escribir tiene que tener una habitación propia y tener ciertos recursos para poderlo hacer, y que incluso ahora se ha trabajado más de, bueno, a lo mejor no necesitas una habitación propia, pero sí tiempo, o no sé. Entonces, métanse por ahí también a buscar qué es lo que está sucediendo con la edición. Ya también Ana lo dijo, está Vindictas, en esta revista que les voy a dejar. Hay una entrevista con Socorro Venegas sobre cómo surgió Vindictas, que fue ahí en un WhatsApp entre ella y Ave Barrera, y por qué decidieron hacerla, y por qué decidieron hacerla también con prólogos. O sea, cada edición de alguna escritora tiene un prólogo de otra escritora, pero menor de tantos años. Entonces, ¿por qué decidieron eso? Eso marca una línea editorial que está relacionada con el público al que quieres llegar. Ellas decidieron que las escritoras que hacían los prólogos tenían que ser menores de 35 o algo así, ya no me acuerdo exactamente la edad, pero tenía que ver con llegar a un público joven. O sea, Vindictas, y si ustedes ven las portadas y su gráfica, el tipo de papel y todo está pensado para un público joven. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ese proyecto surge en una universidad que tiene ya también años haciendo
cosas para mujeres, ¿no? Hay seminarios de crítica literaria que empezaron de puras mujeres. Hay un seminario que se llama, ahorita se me olvida porque ando dispersa, pero luego se los digo, que solo estudiaban mujeres. Y, por ejemplo, ahorita estaba revisando las publicaciones sobre mujeres y está esta revista de debate feminista que ahora se publica en el seno del CIEG. Y no sé si nos pasa como con los migrantes, que bueno, o más bien son objetivos diferentes. ¿En qué punto te estás dirigiendo al medio cultural de mujeres ilustradas que están pensando y leyendo a otras feministas? ¿Y en qué punto te diriges a las mujeres de la calle para que empiecen a pensar como feministas, ¿no? Es también un enfoque diferente de un mismo tema. Entonces, eso es lo que quiero que piensen o noten. Bueno, ¿cómo pueden asegurar la oportunidad del proyecto y justificar su pertinencia? Pues tienen que hacer esta investigación. ¿Cuál es su relevancia respecto a la competencia u otros productos que ya existen? Y acuérdense mucho que no solo competimos con otras revistas o con los libros. Estamos compitiendo con todo lo que hay en las industrias culturales. Televisión, videojuegos, podcast, yo qué sé. ¿No? Incluso también piensen si su público lector puede tener un audiolibro, ¿no? No sé, algo. Bueno. ¿Cuándo aparecerá? ¿Cuál es su periodicidad? ¿Cuál es su calendario de producción? O sea, el cronograma que vamos a ver. ¿Cuál es la pertinencia de los tópicos que se trabajarán? Aquí está esto con Alejandro Tapia en relación con el triángulo retórico. ¿Cómo se garantizará que la publicación resuelva las apelaciones al etos, el logos y el patos? Todo eso lo van a trabajar con Alejandro. Ficha técnica, cantidad de ejemplares, tamaño extendido. Bueno, esto es con Leonel. Y cuestiones relativas a la producción, que bueno, será con Leonel, conmigo, tiene que ver con el equipo editorial. Si ustedes, normalmente lo que hacemos en estos cursos es que dentro de su equipo alguien asume el papel del editor, otra persona a lo mejor del corrector o varias personas, otra del diseño. Y entonces, aunque todos trabajan un poco en todo, a veces se dividen las funciones de esta manera, ¿no? Las revistas generalmente tienen consejos editoriales también. Entonces, ustedes tienen que pensar como un proyecto real, o sea, qué es lo que hay de equipo en una revista. Las revistas son muy visuales también, entonces, ¿cómo van a resolver todo esto? ¿Van a tener un director de arte? No, sí, eso ustedes lo van a decidir, pero piensen cómo funciona una revista. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues leerse las páginas legales de las revistas también. ¿Con qué recursos se va a producir? Materiales y humanos, o sea, dinero y también, pues, 2 editores, 2 no sé qué, un ilustrador. Vamos a invitar ilustradores cada tanto, vamos a hacer un concurso de ilustración y de ahí va a salir la ilustración. No sé, no hay muchos, tiene que ver un poco con el plan de negocios también, entonces tienen que resolver. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el valor y a qué precio se va a vender al público? Costos de producción, forma de financiamiento, modelo de negocio, publicidad en su caso con tamaños y tarifas. Vean revistas y vean, bueno, obviamente hay, ¿no? La plana completa, la doble página, un cuartito, para que se puedan dar una idea de todas estas cosas, de cómo están ocurriendo en el mundo real. Y acuérdense que sí es muy diferente, y en el caso de las revistas más, una revista científica o académica, que una revista de divulgación o una revista con un propósito comercial. A ver, no. Sonia, ¿dejas ahorita de compartir esto? Porfa, gracias. ¿De esto tienen alguna duda?
Bueno, todavía hay tiempo para que las planteen, ¿no? Muchas, maestra, pero sobre la marcha. Sí, ahorita creo que lo que tenemos es ir como desmenuzando todo esto en pensar qué es lo que se necesita para hacer una revista. A ver, ¿qué se les ocurre que necesitan como equipo pensar de inicio? Ya tienen un tema y un público lector. Intereses. ¿En qué sentido? Bueno, en el caso de los niños, una revista infantil, ¿qué les interesa a los niños? O sea, el perfil ya, son niños, pero ¿qué les interesa? ¿Y qué tipo de de escritoras podría interesarle a los niños? Yo creo que, por ejemplo, ahí primero, ¿qué niños? Bueno, yo creo que lo tenemos que comentar, que platicar en el equipo, pero a mí se me ocurre que para que sea, para poder delimitar, por ejemplo, yo escogería como primaria alta, como niños ya de tercero a sexto, por ejemplo, y parte de secundaria tal vez, no delimitándolo tanto, porque me parece que también poner edades y eso se vuelve muy rígido, pero sí como ya para poder trabajar ciertos temas que puedan tener en común entre estos chicos de 9 en adelante, por ejemplo, de 9 a 12, una cosa así. En principio pienso eso, porque para niños más chiquitos cambia muchísimo ya la conceptualización, porque ellos leen poco, ven mucha imagen, habría que hacer juegos, otro tipo de cosas. Entonces, bueno, lo pienso así ahorita, pero creo que es algo que tenemos que platicar. No sé si alguien ha ido a la librería y visto la sección de niños, cómo están clasificados, porque hay una sección, ¿no? Así como de los más chiquitos, que es libro álbum, casi, ¿no? O sea, libros sin palabras o con muy pocas palabras, y que además para los más chiquitos, pues es como de cartoné o de formatos de plástico, cosas duras que no se van a romper en el uso, pero además tienen que ver con la motricidad de los niños, ¿no? De cómo pueden cambiar la hoja, aventarlo, morderlo, etcétera. Y bueno, hay, ¿no? Como antes de la lectura, primeros lectores y luego ya como lectores competentes, pero dentro de los niños. Y luego ya juvenil, ¿no? Más o menos es así las clasificaciones de niños. Pero además de eso, tienes que pensar va a costar la revista y entonces la van a poder comprar, bueno, ¿quién hace la compra? Los papás, ¿no? La van a poder comprar, o la van a comprar las escuelas, o la van a comprar los papás, o se les va a dar gratuitamente en las comunidades rurales a esos niños. Entonces, aunque tienen un público lector, ese público lector lo tienen que desmenuzar de una manera en la que todo lo demás va a ser congruente con ese público lector. Si el público lector son gente de la sierra, entonces, ¿cómo les va a llegar esa revista? ¿Cómo, a lo mejor, cómo llega el libro de texto gratuito? ¿Qué referentes tienen esos niños? ¿Qué capacidad tienen, pues, para la lectura, incluso para la selección de textos, ¿no? O sea, los intereses, con qué están más relacionados en su cotidianidad, qué les queremos decir a esos niños en especial. Digo, puede ser para todos, ¿no? Para niños de la ciudad y para niños del campo, pero tienen que pensar muy bien qué les quieren decir con la selección que van a hacer de los contenidos. Bueno, eso, estamos hablando puro de niños, pero todos tienen un reto similar, ¿no? Los profesores, pues es muy distinto un profesor de una universidad pública. Bueno, puede ser que no tanto, porque algunos den en la UNAM y otros en la Ibero, pero de todas maneras, ¿qué cosa le queremos decir a ese profesor de una universidad pública en la que va a tener un rango de alumnos más diverso, ¿no? Más diverso en lo económico, sobre todo, en lo social? Entonces, ¿qué les queremos decir específicamente a esos maestros? ¿Qué queremos? O sea, los maestros a lo mejor son un vínculo, a lo mejor no, a lo mejor es directo con los maestros para sensibilizarlos, pero a lo mejor es como un vínculo entre los alumnos.
Entonces, lo que queremos es que los maestros tengan recursos para transmitir tal cosa a los alumnos. Entonces, tienen que pensar, ¿no? Y tienen que pensar también cómo su soporte va a estar accesible a esos maestros. Tienen ustedes que trabajar impreso y electrónico, pero entonces, ¿dónde andan los maestros en la vida para que les llegue ese impreso y ese electrónico? ¿Qué otras dudas les surgen de esta guía? Ahorita, sí, primera lectura. Lo de, por ejemplo, bueno, es que también sería el buscar anuncios o personas que estén dispuestas a, ¿no? Y dependiendo del tema que tomes, o sea, qué tipo de anunciantes, ¿no? También, o sea, no a todos les va a interesar anunciarse en tu revista. Por mucho que sea, no sé, Disney Channel, pues a lo mejor no es el público de tu revista, no es el que le está interesando a Disney Channel, ¿no? Sí, por ejemplo, en la UNAM tenemos restricciones, o sea, no puede haber anuncios, aunque sean revistas para adultos, de alcohol, de tabaco, no, hay así una serie como de normas de lo que puedes o no contratar como anuncio. Y también, o sea, por ejemplo, nosotros en nuestras revistas, más que vender publicidad, vendemos muy poco, hacemos más intercambios con revistas afines de publicidad. Nosotros los anunciamos a ellos y ellos nos anuncian a nosotros, ¿no? Que es otra forma también, como de aprovechar esta cuestión de que la revista es un bien simbólico y que está en una institución que puede pagar su producción, y lo que nos interesa más bien es divulgar un conocimiento. En el caso de esta revista que yo hago, que les voy a enseñar ahorita, que se llama Voices of Mexico, lo que nos interesa es romper los estereotipos que existen sobre México en el extranjero. Entonces tratamos de hacer un México real y no un México del nopal y el sombrero de charro y Frida Kahlo, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo y todos los contenidos tratamos que tengan que ver con esto. Y bueno, ahorita estamos también replanteando muchas cosas y migramos a lo digital, porque eso es lo que les digo que está cambiando. La revista se está dejando mucho de vender en impreso y están, bueno, como el periódico, se dejó de vender, la pusieron digital y ahora otra vez está la cuestión de las suscripciones, dejando contenido libre y teniendo contenido solo para suscriptores. Entonces, bueno, esta situación particular del mercado de las revistas la tienen que pensar. No sé si conocen Flipboard. ¿Alguien conoce Flipboard? Flipboard es una aplicación que pensé que podríamos hacer como un ejercicio, no usar la aplicación. Flipboard es una aplicación que tiene disponibles muchas revistas, de todo. Y tú seleccionas, pues a mí me interesa política, arte, literatura, y entonces Flipboard te pone disponibles las revistas de los temas que te interesan. Pero entonces no lees toda la revista. Entonces Flipboard te saca, ¿no? La sección de cultura de tal revista, la de política de tal revista, y casi que te arma tu revista digital. Entonces, creo que es un ejercicio que podemos hacer como un poco de prueba, pensando cada quien, un poco para analizar más juguetonamente las revistas que tenemos, por ejemplo, los de niños. ¿Qué revistas conocen para niños? Fíjate que el día que teníamos clase con Leonel nos reunimos algunos, y aunque a nosotros no nos tocó el tema de revistas de infantiles, nos dijo de repente Diana, oigan, ¿y qué revistas conocen ustedes para niños? Y Raúl le dijo Discovery, no sé si muy interesante, Kids, y Sonia y yo le hicimos Algarabía Niños, y Diana solamente encontró Discovery Kids, Discovery o National Geographic Kids, o algo así. Pero, National. Pero bien poquitas, o sea, en realidad, y todos los demás nos pusimos a pensar qué revistas para niños conocemos. Y francamente no. ¿Cómo se llama esta de la UNAM? Ay, ¿cómo se llama? Es que les digo que hoy mi cabeza no funciona muy bien. ¿La de cómo ves o no? Ajá. ¿Cómo ves?
Que esa nosotros la compramos porque nos tocó el de divulgación de la ciencia, no la tomamos como infantil. Sí, Sí. pues tendrán que investigar ahora cada quien lo que le toque, ¿no? Hay revistas y es que no sé si entraría como revista, pero no, creo que no. Es que hay blogs que tienen que ver con literatura infantil, pero también tienen como un poco el formato de revistas, Sí. pero digitales, ¿no? Entonces también eso nos puede dar como muchas luces sobre cómo Sí. trabajarlo, ¿no? Sí, y además les digo que ahora la cuestión también está en explorar soportes distintos, ¿no? O sea, la revista que tiene su parte impresa, pero tiene a lo mejor realidad aumentada, ¿no? Que está vinculada a una aplicación o a una página web o bueno, a ver, voy a compartirles pantalla porque anduve, ay, déjenme primero lo abro. Anduve seleccionando ahorita unas revistas que podíamos ver para, cierro las miles de cosas que tengo aquí abiertas. Porque cada revista tiene una exigencia también distinta. O sea, si alguien quiere abordar una revista científica, pues tiene que pensar en también toda la cuestión esta bibliométrica, ¿no? De el impacto y todas estas cosas. Tienen que pensar en, ustedes van a elegir los contenidos, pues va a ser el mismo equipo, pero piensen hipotéticamente cómo sería esa selección de contenidos y la evaluación. O sea, las revistas, ahorita alcancé a oír a Gerardo un ratito, que les hablaba como de la evaluación del dictamen que se hace en las revistas académicas, ¿no? La evaluación por pares. Entonces, ¿cómo van a seleccionar también ustedes sus contenidos? Abro aquí. Estaba pensando ahorita en revistas nada más de literatura. Ay, pero me estoy abriendo como 20 veces la misma revista. Ahorita se las voy a poner. A ver, ahora sí voy a compartir. Miren. Maestra, Sí. Bueno, ahorita para el ejercicio de Leonel, yo sí he tenido problemas para conseguir revistas porque yo vivo, bueno, yo por cuestiones de trabajo vivo en la ciudad de Córdoba, entonces solamente pude ir a las tiendas de autoservicio. Ah, es que Leonel les dejó revistas impresas. Ajá, ¿verdad? entonces tuve que ir a Chedraui, pero no encontré, o sea, encontré algunas, pero por ejemplo me tocó de comida y encontré unas de muy interesante, pero es la edición junior. Ajá. Y fue la que compré, que es de a cocinar. Yo creo encontré que otras y además muy justamente, caras. Ana, eso es un hallazgo. O sea, pensando en públicos lectores, y creo que eso se lo puedes decir así a Leonel, o sea, no hay, o sea, si yo vivo en tal lugar, pues, ¿dónde voy a conseguir revistas? ¿No? Entonces, tú tienes que pensarlo también respecto de la revista que decida hacer tu equipo. Bueno, ya lo decidieron, pero todavía no tengo muy bien claro cuál es el equipo con los nombres. Así, esa limitante que tienes tú misma para conseguir las revistas. O sea, entonces, yo creo que tal cual se lo tienes que decir a Leonel. O sea, más que una duda, no es así como dicen, es un comentario, más que una duda es una realidad, ¿no? O sea, no sí, puedo encontré Ajá. Ay, perdón, no sé si se ve. Uno de junior que es a cocinar, pero no sé si eso sirva, porque me tocó no, de comida, no sé de todos qué les modos dejó tengo Leonel, no sé qué les dejó. tenemos que ver diseño editorial y como una guía, ¿no? Tenemos que analizar dos revistas de diferentes géneros. Pero a ti qué Pero bueno, yo al ratito voy a ir al centro porque también otro problema que yo tengo aquí en Córdoba es que los puestos de revistas cierran temprano, como a las 6 de la tarde. ¿Y no podrás hacerlo con revistas en línea?
No, porque creo que las quiere impresas, ¿no? Preguntó Sonia. Ah, Sí, son impresas, pero no necesitan todos los miembros del equipo tenerlas, es para Ah, todos ya. Ah, bueno, entonces a lo mejor con mis compañeros, tus porque creo que ya compañeros. habían conseguido. Sí, es que ahorita no. Bueno, eso era lo único que quería comentar, ¿no? De que, pues sí es importante ver el contexto geográfico en el que vayamos nosotros a distribuir nuestra revista, ¿no? Por ejemplo, si es físico. ¿quién de ustedes compra revistas? Así es como un pequeño estudio aquí mismo en el grupo. Yo sí suelo, pero porque yo vivía en Jalapa y allá sí hay, en Jalapa, Veracruz, pues sí, sí hay muchos puestos de revistas, librerías, y yo habitualmente compraba, pero pues ahorita como ya estoy por acá, y además pues todas mis revistas las dejé en la otra casa. Es que eso también, ¿no? Yo lo pienso, si yo soy el lector, casi no compro revistas, o las compro, no sé, si voy a viajar en un avión, a lo mejor, ¿no? Y entonces estoy ahí en el aeropuerto y me encuentro una revista que me interesa y la compro. Pero no estoy suscrita a muchas revistas, o estoy suscrita solo a algunas que me interesan por un tema y me llegan digitalmente, ¿no? Entonces, piensen aquí nada más como un grupo que es un poco más una investigación cualitativa que cuantitativa, cómo está funcionando este mercado de revistas. Quienes son mamás de niños le compran revistas a sus hijos y no. Por ejemplo, a mi hijo sí le gustaba mucho Algarabía. Entonces, nunca estuvimos suscritos, pero sí le compramos varios números y le interesaba porque le gustan este tipo de libros informativos y entonces a él le interesaba mucho ese tipo de revistas, ¿no? Porque tenían como esta misma línea editorial de los libros informativos. Pero piensen ustedes también en su propia experiencia, qué revistas compran, por qué. Algunas, por ejemplo, yo he llegado a comprar revistas en la FIL Guadalajara por su diseño, y nada más que por su diseño, sean de lo que sean, ¿no? Porque digo, qué impresionante está su diseño, y las utilizo más para mi trabajo que por la cuestión del contenido de la revista. Hay otras que a lo mejor, lo que pasa es que yo no compro casi revistas, pero pensando en libros, compro muchos libros porque unos sí por su contenido, otros por su diseño, porque son como una especie de objeto de deseo. Entonces, la dimensión del objeto también es importante y se relaciona con un cierto público, o otras porque, no sé, es la noticia, ¿no? El proceso, ¿no? Por ejemplo, y es la noticia que tienes que enterarte, o estás en un chisme ahí metido y entonces la lees, ¿no? O estás en el hospital, ¿no? Ese es otro lugar donde leo yo revistas, ¿no? Estoy en un hospital, en una espera, o cuando estoy internada en el hospital. Me acuerdo que antes de que mi papá muriera, la última vez que me operaron, me compré un chorro de revistas, incluyendo estas de chismes. Y luego hasta me daba pena cuando alguien me visitaba, porque mi papá me había llegado de esas revistas de chismes. Ay, no me acuerdo cómo se llaman, pero piensen también en eso. O sea, cuando yo estaba en la beca Juan Grijalvo, un compañero quería poner un dispensador como los de los refrescos en un hospital de libros. Y hace poco lo vi, ese dispensador, en algún lado. Y entonces piensas, bueno, si estás en un hospital o en un aeropuerto o en lugares en los que la espera es grande, entonces a lo mejor ahí sí lees. Si no eres el público que ya andas cargando con tu libro para todos lados, o bueno, ahora tu Kindle o tu teléfono, lo que sea, ¿dónde lees esas revistas? Pero bueno, para no desviarme mucho y hablar, porque como hoy ando muy dispersa, esta es la revista que yo hago en la UNAM. Bueno, y este número fue sobre mujeres, es el número pasado. Y entonces, bueno, tiene una cosa sobre historia de los estudios de género en México. Este era el taller Diana Morán, el que les digo que es de crítica literaria de mujeres. Una cosa sobre los feminismos distintos que hay, sobre las madres de los desaparecidos que se han organizado para buscar a los desaparecidos. Tiene una cosa sobre la lucha por el aborto, sobre la ciencia, también con una científica de cómo fue su desarrollo como mujer dentro de la ciencia, un documental sobre un
una reseña de un documental sobre mamás migrantes, la inclusión del arte feminista en México, y bueno, tienen la sección de arte y cultura, tiene unos retratos de una fotógrafa, tiene una cosa sobre las cantantes de Cardenche, que es no sé si conocen, es un género puramente vocal entre mujeres. Bueno, no sé, o sea, trae sobre Polvo de Gallina Negra, que fue uno de los primeros colectivos de arte feminista en México. Trae esta poeta Elisa Díaz Castelo, que probablemente ahorita es como de las poetas jóvenes más importantes que están haciendo cosas. Trae el primer cuento, estas mismas personas del taller Diana Moral nos dijeron que este cuento, que se llama Joven Madre en español, fue el primer cuento que abordó la maternidad en México desde un asunto problemático, ¿no? Trae muchas cosas, no les voy a decir todo, pero un poco para enseñarles. Tenemos el intercambio de publicidad, tenemos una parte en blanco y negro, o sea, pensando en los costos, y tenemos otra a color. Es una revista de divulgación, entonces tratamos de que no tenga notas a pie de página, y que no tenga bibliografía, pero bueno, en este caso era importante porque era una cuestión de bibliografía sobre feminismo, ¿no? Entonces, pero bueno. Aquí está sobre las madres que buscan a sus hijos desaparecidos. La cuestión de la lucha por el aborto, bueno, por ganar el derecho de las mujeres a decidir. De la ciencia, o sea, si se dan cuenta, aquí es una revista casi puramente textual, hasta la parte de color. En la que ya, entonces está pensado que tenemos que hacer toda la planeación por pliegos para que la parte de color caiga en un pliego ya determinado. Entonces está la parte, ¿no? La cuestión también del cáncer de mama. Bueno, aquí está lo de la música, que a este número ya no le metimos porque no nos dio tiempo, pero a veces ponemos QRs o algo que llevan la música. Polvo de Gallina Negra. Teníamos pocos imágenes por la cuestión de los derechos, entonces hicimos algunas ilustraciones. Aquí está la parte de los poemas, en la que lo que yo hago es que primero diseñamos y formamos y le pasamos el PDF al ilustrador para que en los espacios que nosotros queremos ilustre. Los poemas, el cuento, ¿no? Que el cuento aquí, pongo la doble página. Creo que no se puede. Ay, no. Es que quería que vieran la doble página porque aquí hay una acción de este personaje de la ilustración, ¿no? Finalmente es como aventarse por la ventana, pero lo vas viendo en la ilustración por abajo, ¿no? Pues bueno, este es el ejemplo de la revista que se hace en donde yo soy coordinadora de publicaciones. Es una revista que sale cada 4 meses. Este es, por ejemplo, un mapa de escritoras mexicanas, que les voy a dejar el PDF por si les sirve. Hay un proyecto en Facebook que se llama así, Mapa de Escritoras Mexicanas, e invitamos a la del mapa, pero bueno, al final el tiempo no le dio y entonces tuvimos que hacer nuestro propio mapa. Pero visiten ese proyecto en Facebook, es muy interesante porque ella se ha dedicado a mapear, tiene como un formato donde se inscriben las escritoras mexicanas que ya tienen por lo menos un libro publicado y entonces las coloca con estas cosas de GPS en un mapa y entonces le picas y ahí te aparecen
pequeñas semblanzas. Hay otro proyecto en Facebook que también se llama Escritoras Mexicanas MX, que también pueden encontrar ahí, que están haciendo una, pues, como enciclopedia de escritoras mexicanas, pero tienen una tienda en la que solo se venden cosas sobre escritoras mexicanas. Pues bueno, les pueden servir. Hay varios proyectos. Les digo, Instagram está lleno también de proyectos de lectura de textos sobre mexicanas. Entonces, bueno, es una revista. Yo ya les dije que nuestro objetivo es romper los estereotipos que existen sobre México. Tiene todavía algunas incongruencias por la misma cuestión institucional de la UNAM y que no hemos podido resolver totalmente, pero bueno. Pero, por ejemplo, si ustedes la ven así, ¿a qué público creen que está dirigida? Es una revista que además, por cierto, sale muy caro hacerla y por más que tratamos de bajarla, bueno, tenemos que repensar muchas cosas. Ahorita les voy a dar ¿conocen la otra, la revista de la universidad? Es una revista que logró bajar sus costos muchísimo. A ver, por aquí, ¿está? Sí, es esta. Esta es la versión digital, el PDF de esa revista. Aquí lo malo, que por eso Ana, yo creo que les pidieron el impreso, es que no se ve el papel, ¿no? Que cambia muchísimo. O sea, yo tengo una revista que es en cuché, lo que la encarece muchísimo, y esta es una revista que es en un papel, pues no sé, bond o algo así. Entonces, aquí lo que hicieron fue replantear todo el diseño de la revista, aunque también la mayor parte es texto, pero crearon también una idea de la revista que se vincule. O sea, si ustedes ven esta revista, a diferencia de la que yo tengo, ¿qué creen que cambie en el público lector? Además de que hablen inglés. Es más general, es un público masculino y femenino esta revista y el otro está más enfocado, ¿no? Como a un público femenino. Pues la otra porque era todo un número sobre mujeres, pero hay números sobre política o hay números sobre lo que sea. Este es de Corea. ¿Por qué creen que una revista podría hacer todo un número sobre Corea? Porque ahorita está como que muy enfocado para los chavos, ¿no? Hay mucha cultura del K-pop y de todo lo coreano, las novelas, los dramas, ¿no? Y demás. Entonces, está incluso esas viñetitas que tienes ahí, pues son como que jalan mucho esas ilustraciones hacia un público más joven, y la otra que nos mostraste se veía un poquito más seria, ¿no? Sí, entonces, si se dan cuenta, todo esto que ellos hicieron, que cambiaron de cómo era antes la revista, pero que Guadalupe Nettel ahora lo cambió, quiere llegar también, como Vindictas, a un público más joven. Quiere, o sea, y bueno, lo compra también muchos público adulto, ¿no? Porque es una revista bien hecha, porque buscan hablarle un poco a todos, pero tienen, o sea, al presentarse, que es lo que les digo, que una editorial se presenta a sí misma con su imagen, al presentarse están diciendo, nosotros no somos conservadores, ¿no? Nosotros somos cultos, somos vitales, estamos al tanto de lo que ocurre en el mundo de la cultura, la sociedad y todo, pero no somos conservadores, nuestros colores y los temas que elegimos están hablando como de una vitalidad, con una relación con distintos públicos. A lo mejor ellos pensaron, no lo sé, ¿quién conforma la universidad? ¿No? Los estudiantes, los profesores y la sociedad. Porque ¿cuáles son las funciones de la universidad? Las funciones de la universidad son la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. Entonces ellos a lo mejor pensaron, bueno, en esas tres funciones, ¿cómo vamos a llegar a cada una? La docencia a los estudiantes, ¿no? La investigación, pues a los pares investigadores. Entonces ellos están utilizando a muchos investigadores de la UNAM para que escriban ahí y utilicen todo lo que han aprendido y elaborado de conocimiento, pero pensando como en un público amplio de difusión.
Y La Extensión de la Cultura es una revista que puede estar en un consultorio médico, que puede estar en una biblioteca pública, que puede estar... Entonces, hay una buena concepción editorial de una revista. Entonces, bueno, por eso les traje este ejemplo, que a mí me gusta mucho verlo, porque creo que, no sé, porque uno a veces dice, no, se sentaron y lo meditaron muchísimo, a lo mejor simplemente fue una cosa así que, ay, hay que hacer esto y le salió súper bien, pero yo creo que sí hay una idea editorial clara atrás de esta revista. Luego esta otra, me la acaban de mandar porque publiqué ahí unos textos, es una revista que antes era impresa y ahora la están haciendo en línea, gratuita en PDF. Y es una revista que vivía de sus ventas. Con la pandemia fue imposible continuar vendiéndola así, y entonces ahora crearon otro plan de negocio. O sea, hacen la revista gratuita, pero están haciendo una serie de podcasts y programas de televisión y otras cosas para que la revista viva, ¿no? Entonces tienen su ejemplar gratuito, se unieron al Poli de alguna manera, no sé cómo, para recibir, supongo que cierto financiamiento del Poli, y también quieren decir algo, ¿no? Con su revista. ¿Qué podemos ver de ella si la vemos así? Una, les voy a decir yo, no es una revista hecha por editores experimentados. ¿Por qué lo podemos ver aquí? ¿Qué se les ocurre? Bueno, aquí, si ven, tenemos unos errorcillos, ¿no? Pero ¿qué otra cosa? Bueno, aquí el S es de cuidado editorial. Pero ¿qué otra cosa les parece por la que no está hecha por editores experimentados? Bueno, en cuestión de diseño editorial, Ajá. por ejemplo, el hecho de que las cajas no estén empatadas me dice que no hay mucho cuidado. Que las letras de la imagen estén cortadas, o sea, que la Biblia encarnada, no sé si es Janusz, Danush, o no sé, eso no debería pasar. Exacto. Perdón, es Danush porque está abajo. Luego, no soy muy fanático de poner imagen detrás de las letras. Ahí, ¿no? O sea, hasta nada más ves por ahí. Porque de entrada no se ve bien, o sea, pierdo algunos detalles, o sea, no me aporta, y la verdad es que a título personal, no sé, no me aporta mucho ese conejito detrás de las letras. Entonces, además que el hecho de ya ceñir imágenes así a dos columnas, ya es algo, bueno, incluso ya en Chihol, en sus libros, decía que eso ya ni siquiera era válido, ¿no? Él proponía. Entonces, sí creo que nada más así de bote pronto en diseño. Ya tendría que leer, pero sí de bote pronto me surgen esas cuestiones. No, o sea, está llenísima de errores, ¿no? Es una revista que está llenísima de errores. Miren aquí los guiones, o sea, por donde la veas, está llenísima de errores, ¿no? La selección tipográfica, ¿no? Acá, la nota encima del texto casi, la Sí. línea, ¿no? Está súper cerrado ese espacio. Y además, La tipografía está muy apretada. la mezcla de tipografías, ¿no? Y como en una cosa de dirección de arte, las ilustraciones como que nada tienen que ver con nada, ¿no? O sea, en la que nos enseñabas de la universidad hay como una consistencia de, o sea, aunque se incluyen piezas, fotografías y otro tipo de recursos, Sí. aquí las ilustraciones como que están puestas medio gratuitamente, ¿no? No. Bueno, habrá que leer los textos, pero no hay una cosa de dirección. No hay una idea justo también de dirección de arte, de organización de los textos, que eso lo tienen que planear también. Una cosa primero es seleccionar los contenidos, pero la siguiente etapa de seleccionar los contenidos es en qué orden van a entrar esos contenidos y por qué. ¿Vamos a tener secciones en la revista? ¿No vamos a tener secciones? Entonces, eso lo tienen que plantear como estructura en su proyecto editorial. Bueno, esta es una revista muy... bueno. Y luego, déjenme, dejo de compartir esta. Yo la perdí, les digo que soy un desastre.
Y no soy normalmente un desastre con el Zoom, pero oye, entre que estoy en una computadora que no es la mía y que mi cabeza está hecha un desastre. Pero bueno, otra cosa que les, un poco para esta reflexión, es, miren, esta otra. Esta es un... El periódico de poesía. Es una revista, bueno, un periódico, pero es una revista que ha existido durante mucho tiempo en la UNAM y que ahora ha adquirido como un prestigio, o sea, ha ido constituyendo su marca. En el periódico de poesía va cambiando de editores. Entonces, ahorita el nuevo editor, que es Hernán Bravo Varela, ha pensado mucho, bueno, no sé si lo ha pensado, porque luego uno no sabe si realmente la gente lo piensa o simplemente tiene una intuición fantástica para hacer las cosas, pero el periódico de poesía ha construido su marca muy bien. Y esto es lo que van a analizar en las exposiciones, que ahorita antes de que nos vayamos lo vamos a ver. Pero uno busca publicar ahí o leerlo, porque ya sabes que la selección de textos es buena, están editando como una poesía joven, bueno, reescrituras del Ron López Velarde, no, pero están como al tanto de lo que está sucediendo en la poesía y lo expresan. Si ustedes ven, el diseño no es nada del otro mundo, ¿no? Es como, supongo que debe ser hasta una plataforma de estas de WordPress, o vaya uno a saber, pero ellos están basando su construcción de marca y su prestigio en el contenido. Otros lo hacen en el diseño, otros lo hacen en el concepto editorial, como que todo completo, como es la revista en la UNAM. Y bueno, hay otro tipo de revistas, déjenme dejo de compartir y comparto otra cosa, y ahorita ya vemos lo de las exposiciones. Hay otras revistas, donde déjenme las abro acá atrás. Okay. Que bueno, no tiene nada que ver con nuestro tema de literatura de mujeres, pero originalmente están para un público femenino, que aparte es muy interesante. Estaba yo estudiando la edición hecha por mujeres, si lo ven, Vogue. Las revistas, este tipo de revistas, abrieron el campo a mujeres para la edición muy, muy fuertemente. O sea, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las directoras editoriales súper ejecutivas de las revistas de estas, la mayoría son mujeres. En México, muy, muy temprano, estuvo esta revista Kena, que su directora era Kena Moreno, y que abrió muchísimo la posibilidad de que mujeres llegaran a estas direcciones editoriales. Entonces, bueno, está esta otra, que si se dan cuenta, este es el portal, no es la revista de Vogue. Y bueno, Vogue es de un conglomerado que se llama Condé Nast, que tienen varias revistas. Y lo que estaba viendo, porque yo hace mucho en una clase vi cómo definían a sus públicos lectores y por qué los definen tan específicamente para los publicistas. O sea, al lector no le interesa saber cómo te están definiendo como público lector, pero cuando ellos dicen nuestra revista la leen personas de tantos años a tantos años, un porcentaje de género masculino y otro porcentaje de género femenino, que es gente que usa jeans, anda en bicicleta y tiene iPhone predominantemente, están llamando a la publicidad y no al lector con esa parte de su página web. Entonces,
échense por ahí un clavado a ver cómo definen a sus públicos lectores. ¿Ya vieron lo que cambié o siguen viendo Vogue? Condé Nast. Ah, bueno. Entonces, aquí en esta página, por ejemplo, tienen muchísimas cosas que tienen que ver con su plan de negocio. Entonces, bueno, sobre su marca y su, ¿no? Justo el advertising, o sea, los anuncios. Entonces, échense por ahí a verlo y piensen cómo también hay revistas, en este caso, que lo que quieren es, su objetivo es relacionarse o dar a conocer, o no sé cómo decirle, un estilo de vida. Y no sé si sea tal cual un género de revistas, porque revistas tan distintas como Vogue tienen ese propósito, pero Playboy también. O sea, Playboy lo que hace al final, aunque sea el porno y las entrevistas, ¿no? De grandes intelectuales y todo lo que está haciendo o está alimentando su marca con un estilo de vida. Y pese a que sean tan diferentes, tienen ese mismo propósito, con públicos también muy diferentes, pero nosotros que leemos Vogue somos, no sé, yo no, pero ellos andamos a la moda, no sé, tienen una serie de conceptos de quiénes somos, y Playboy también. Y entonces hay revistas que funcionan así, venden así, y todo su desarrollo de contenidos va en esta línea. Pues bueno, ahorita nada más eran estos ejemplos de revistas, como para pensar este mundo de revistas. Ustedes van a hacer exposiciones, déjenme, abro los temas de las exposiciones, aquí los tengo. Déjenme, vuelvo a compartir. Para que ahorita decidan qué tema quieren exponer. Y en vez de libros, ahora va a ser revistas. Uno es conformación de marca, aunque tengo 5 y son 6 equipos, ¿verdad? Ahorita vamos a tener que decidir uno. Conformación de marca de alguna revista que elijan. Acuérdense que no me interesa que investiguen tanto, sino que observen. Que observen y saquen conclusiones. Público lector, o sea, por ejemplo, ahorita yo estoy sacando conclusiones de Vogue, claro que lo dije todo mal, pero nada más de ver cómo es la revista. Estoy sacando conclusiones de la revista de la UNAM, nada más viendo cómo es la revista. Otra es el diseño, pero no en el diseño, a lo mejor, no sé cómo les dejó Leonel, pero Leonel les dejó a lo mejor que describan, ¿no? Es tal papel, tiene estas constantes de diseño. Yo lo que me interesa del diseño es si es congruente con, ¿qué? Con un público lector, con una línea editorial. O sea, Vogue es congruente con un público lector que quiere vivir en una así como los aspiracionistas, en la aspiración de la moda, el mundo de los viajes, los cócteles, la gente guapa, ¿no? Entonces, su precio, su papel, el tipo de fotografías que presentan, sus contenidos, están pensados en ese tipo de gente específica que gana tanto dinero, que viaja. Y si se dan cuenta, hay revistas como Vogue que van para esa gente y hay revistas similares que están pensadas para gente que aspira a eso y que no lo tiene, ¿no? O sea, esta revista Hola, ¿cómo se llama? La que siempre trae lo de la reina y lo que hacen la nobleza en el mundo y todo. Pues a nosotros, por ejemplo, en México, ¿qué nos importa la nobleza, no? A lo mejor la misma gente que compra Hola, en algún momento puede comprar el TV y Notas o algo así. Entonces, bueno, no lo sé porque no sé mucho del mercado de revistas, pero creo que juntos vamos a investigar y a analizar. Entonces, bueno, una exposición es conformación de marca, o sea, cómo han ido a lo largo del tiempo consolidando una marca y en qué se basa, porque bueno, una cosa es el logotipo o la cuestión gráfica, pero la marca tiene que ver también con el contenido. Entonces,
¿Cuál es ese discurso de marca que está lanzando la revista? El público lector, diseño de publicaciones, la difusión. Aquí podríamos pensar, dividir en la difusión y la distribución y la venta, por ejemplo, para que tengamos dos temas. ¿Cómo ven? ¿Qué les interesa de...? Al equipo Cícero nos interesa el público lector. Ajá. Cícero, público lector. Ok, ¿los demás? Astrid, nosotros ya tenemos nombre de equipo, éramos equipo 6 Sí. y ya le pusimos impronta. Ah, Y nos interesa diseño de publicaciones. ¿los demás? Al equipo exacto, difusión. Difusión, ok. Ah, Difusión maestra, tiene que ver con circulación también. Sí, maestra, conformación de marca, el de Calderón. Calderón. Ajá. Ok. Nos falta ductus y medianil, ¿no? Una pregunta. La conformación de catálogo, ¿a qué se refiere? Yo creo que ahí nos podemos nosotros. Bueno. Adultos. Bueno, aquí con formación van a ser contenidos, ¿no? Vamos a cambiarlo porque pues es que era libro. Vamos a poner contenidos. Bueno, entonces ductus a los contenidos. Ductus, contenidos. Exactamente. Pero piensen que cuando eligen contenidos, tienen que por lo menos ver, no sé, si con números o algo, ¿no? Bueno, todos, porque si no, ¿cómo vas a saber de la marca? ¿Que tiene que ver con qué, perdón? Con números. O sea, no ves solo los contenidos en un número, sino analizas la línea editorial relacionada con los contenidos. O sea, no solamente decir, pues Vogue publica cosas de moda, sino publica cosas de moda en, no sé, no solamente ropa, pero también tiene recetas de cocina y entonces su línea editorial, es que si se dan cuenta, todos estos están relacionados entre sí. Entonces, cuando tú ves contenidos es por qué eligen esos contenidos, qué están queriendo decir con la elección de esos contenidos. Además de describir qué contenidos hay, secciones o lo que sea. Bueno, y nos quedó medianil, ¿qué tema le quedó? Distribución y venta, ¿no? Sí, por ahí anda alguien de medianil. Sí, pero es que ya no supe, o sea, como que todo fue muy rápido, entonces ya no sabemos quién agarró qué, como que no nos dio tiempo A a ver. anotar. Cícero, público lector. Es la de... Cícero es el punto 2. A ver, Ajá. vamos a poner aquí. Cícero. Conformación de marca fue Calderón, ¿no? Después, contenidos fue Ductus. Diseño de publicaciones. Es que mis notas están un poco raras. A ver, Cícero, exacto, difusión, circulación. Diseño, impronta. Difusión fue exacto. Así lo escriben, ¿verdad? Separado. Y entonces pues ya les quedaría medianil, distribución y venta. ¿Sí? Astrid, sería Sí, entonces, gracias. perdón, en lugar de analizar un editorial,
¿vamos a analizar una revista o como? Una revista. ¿Sí? Ok, entonces no es editorial. Okay. En este tema específico, pero si se dan cuenta, cada tema está relacionado con lo demás. Tú no puedes distribuir, o sea, es absurdo que yo decida distribuir una revista para niños donde nunca van mamás de niños, ¿no? O papás de niños. O es absurdo que yo decida vender en el Sanborns la revista para profesores de licenciatura o para profesores de primaria. O sea, Entonces, tiene que ser de nuestro tema también. O sea, si ustedes quieren, o sea, yo lo que quiero es que hagamos con estas exposiciones una reflexión de cómo funciona la relación entre cada una de estas cosas con las demás. Ok. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, maestra, yo por lo que entiendo ahorita de todos estos temas, también nos van a ir sirviendo para ir ya delineando nuestro proyecto, ¿no? Claro, sí, o sea, este es como el primer paso, pero ya en equipos vayan delineando su proyecto. Ya tienen el público lector, ya tienen el tema, entonces ahora sí se tienen que sentar a pensar cómo se va a llamar su revista, cuál es el objetivo de la revista, cómo se va a relacionar ese objetivo con el público lector. Y la próxima clase vamos a empezar a ver qué es lo que ya vieron de su proyecto editorial de la revista. Y entonces ahora sí hacer el cronograma de para cuándo tenemos que tener contenido, para cuándo tenemos, porque eso ya tiene que ser ya, ¿no? Entonces sí van a tener que trabajar mucho por fuera pues para reunirse y ver esto. Entonces ya tienen la guía, ahí tienen como las cuestiones que van a tener que ir resolviendo. Aquí de todas maneras vamos a ir desarrollando el proyecto editorial, pero ya siéntense por equipos a pensarlo. Y además, maestra, sí. Otra pregunta, lo de conformación de marcas, que es el primer tema, ¿qué día tendríamos que exponer? Ahí estaban las fechas. Ese estaba para la siguiente clase. Para el 23 de julio. Ajá. Bueno, conmigo tienen los jueves. Es que el primer día yo andaba fuera de México y le cambié a Julián, y ahora Julián tenía algún problema y volvimos a intercambiar, pero ya, Julián queda los sábados y yo los jueves. Entonces, para el 21 de julio ya tenemos que tener la exposición. Sí, acuérdense que ya les mandé el programa, se los di la clase pasada y ahí vienen las fechas.